voy a utilizar una aguja de 2,5, 2,5 milímetros y una lana acorde a ella. Bien, voy a comenzar con el color azul. Para tejer el cuerpo voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Si queréis aprender a hacer el mejor anillo mágico del mundo para vuestros amigurumis, lo único que tenéis que hacer es clicar por aquí y os llevará al vídeo tutorial. Así que hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Antes de continuar, lo que voy a hacer es colocar un marcador en este punto, ¿vale? En el primero, que luego será el último que tejamos, el último de la vuelta siguiente. Coloco el marcador y ahora sí voy a tejer un punto y un aumento, un punto y un aumento. Comienzo con un punto solo y ahora voy a hacer un aumento. ¿Cómo se hace? Tejiendo 2 puntos en el mismo punto. Y recordad que trabajamos con puntos bajos. En el siguiente un punto, en el siguiente 2 puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente un punto. Y ahora, donde tengo el marcador, tengo que tejer 2. Lo quito. Y tejo 2 puntos. Uno. Y 2. Y vuelvo a colocar el marcador en el último punto. En la siguiente vuelta vamos a tejer únicamente puntos bajos y terminamos la vuelta con los mismos puntos que hemos terminado esta de ahora, es decir, con 9 puntos bajos. Así que simplemente voy a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Eso sí, lo primero yo lo que hago es darle la vuelta porque esta es la parte bonita del amigurumi, ¿vale? Esto que veis aquí es la parte del revés, lo que va por dentro, y lo que va por fuera es esta parte. Entonces yo ya la saco para que me sea más fácil ir tejiendo. Vale, en esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento y terminaré con 12 puntos bajos. Así que hago 1, 1. En el siguiente punto voy a tejer un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto. Vale. Siguiente punto, 1. En el siguiente, 1. Y en el siguiente, 2. Y así continúo hasta terminar la vuelta. En esta nueva vuelta voy a tejer un punto y un aumento, un punto y un aumento. Así que hago un punto y un aumento. Un aumento, recordad que es tejer 2 puntos bajos en un mismo punto. Un punto y en el siguiente un aumento. Continúo haciendo esto hasta llegar al final con 18 puntos bajos. En esta vuelta vamos a tejer únicamente puntos bajos, así que terminaremos la vuelta con los mismos puntos que en la anterior, 18 puntos. Simplemente puntos bajos. En esta nueva vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Terminaremos la vuelta con 24 puntos bajos. Así que hacemos un punto bajo, en el siguiente un punto bajo y en el siguiente 2 puntos
bajos en el mismo punto. Y continúo con esta secuencia hasta llegar al final. Me toca tejer los dos últimos puntos del marcador, pero los voy a quitar ya el marcador y voy a hacer un punto, voy a tejer un punto bajo y el segundo del aumento. Pero me voy a quedar aquí a medio camino porque voy a introducir el nuevo color y con el color amarillo voy a terminar de tejer el punto bajo. ¿Veis? Y de esta forma ya tengo introducido el nuevo color. En esta nueva vuelta vamos a tejer con el color amarillo únicamente puntos bajos, así que vamos a terminar con 24 puntos. Voy a ir tejiendo puntos bajos, ¿veis? De esta forma, y a la vez voy a ir escondiendo este hilito que me ha quedado por aquí. Solo puntos bajos. Antes de nada, cortamos el hilo azul que teníamos de antes y lo dejamos libre para volver a utilizarlo. Bien, voy a terminar mi vuelta con el color amarillo y aquí en el último punto lo dejo a medias y voy a enganchar el color azul como he hecho antes con el amarillo. Así que dejo el medio punto hacer y lo termino con el nuevo color. Con este nuevo color voy a tejer 3 puntos bajos y un aumento y voy a terminar la vuelta con 30 puntos bajos. Entonces, hemos dicho que hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y hago un aumento en el siguiente, ¿vale? Y así hasta terminar la vuelta. Si os fijáis, no estoy colocando marcador ninguno aquí, es porque no hace falta. El cambio de color nos indica claramente dónde vamos a hacer el cambio. Eso sí, vamos a cortar el amarillo para tenerlo listo para después. Me queda el último punto que dejo a medias y voy a enganchar el color amarillo, que es con el que voy a volver a tejer ahora. Ya tengo el color amarillo enganchado y ahora lo que voy a hacer es tejer únicamente puntos bajos. Así que termino la vuelta con los mismos puntos que del anterior, 30 puntos bajos. Continúo tejiendo puntos bajos hasta llegar al último punto de la vuelta en el que volveré a cambiar al color azul. En esta nueva vuelta voy a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Así que hago 1. Recordad que ahora vamos a tejer con azul, 4 puntos bajos y un aumento. Y termino la vuelta con 36 puntos bajos. Repito, tejemos 4 puntos bajos, he hecho 1, 2, 3 y 4 puntos y ahora voy a tejer un aumento en el siguiente. El aumento se hace tejiendo 2 puntos en el mismo punto y continúo tejiendo esta secuencia hasta llegar al final. Y recordad, en el último punto cambiamos al color amarillo. En esta nueva vuelta tejemos únicamente puntos bajos y vamos a terminar la vuelta con 36 puntos bajos. ¿Ves? Simplemente vamos tejiendo puntos bajos hasta terminar la vuelta y en el último punto vamos a cambiar al color azul. Ahora vamos a tejer durante 6 vueltas únicamente puntos bajos con el color azul. Así que simplemente vamos a ir tejiendo puntos bajos alrededor de los puntos anteriores y durante 6 vueltas simplemente puntos bajos. Así que tenemos que terminar con los mismos puntos que teníamos en un principio, 36 puntos bajos. Así es, tiene que ir quedando el cuerpo del
del pececito si habéis hecho las vueltas como os he comentado. Y vamos a ir rellenando un poquito antes de seguir, simplemente para que luego no nos cueste mucho y dejar esto, lo que es la puntita esta, pues ya un poquito acolchada. Vale, estábamos tejiendo así. Lo que voy a hacer es, lo voy a doblar de esta forma, ¿veis? Intentando dejar este cambio de color en la parte de arriba o la de abajo, la que sería, ¿vale? Entonces lo voy a dejar así y ahora lo que voy a hacer es, voy a tejer 5 cadenetas al aire, 1, 2, 3, 4 y 5, y voy a empezar a tejer puntos bajos en la segunda cadena contando desde la aguja, ¿vale? O sea, en este primero no, en el segundo voy a tejer un punto bajo. Voy a tejer de hecho un punto bajo en cada cadeneta, es decir, van a ser 4 puntos bajos, ¿vale? He hecho el primero, voy a por el segundo, otro punto bajo y el cuarto punto bajo en la primera cadeneta que he tejido. Bien, voy a quitarle el marcador para que no me moleste en el proceso que voy a llevar ahora a cabo. Y como os he dicho, los hilitos, como veis, también los he dejado dentro. Los tapo luego los tapamos con el relleno y ya está. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es colocar, como os he comentado, doblando por la mitad el cuerpo del pez. Y una vez que ya hemos hecho este apéndice, vamos a ir tejiendo puntos deslizados, pero uniendo ambas partes del pez, ¿vale? De esta forma lo que vamos a hacer es ir cerrando con los puntos deslizados. A ver. Entonces, engancho un punto de cada parte y aquí hago el punto deslizado. Siguiente punto, ¿veis? Aquí cojo uno y aquí cojo el otro. ¿Veis las dos espiguitas? Bien. Paso la aguja y lo paso directamente por la lana y así, por el bucle, y así es como hago el punto deslizado. Vuelvo a coger 2 puntos, cojo lana, paso otra vez y el punto bajo lo haríamos cogiendo lana y pasando por los 2 bucles. El punto deslizado, en cambio, este bucle lo tenemos que pasar por el de detrás. De esta forma. Bien, y así voy a continuar hasta que llegue al final. Eso sí, cuando vayamos por la mitad, más o menos, vamos a rellenar el pez para que no nos quede así aplastadito, ¿vale? Entonces vamos cerrando, como veis, con puntos deslizados, cogiendo ambas partes y así es como nos queda. ¿Veis? Se queda todo cerradito. Y ahora ya, yo creo que más o menos como voy, ¿veis? Más o menos por la mitad, voy a aprovechar para meter relleno. Así que voy cogiendo y lo acomodo, que ahora tengo espacio de sobra, puedo coger e ir metiendo. Pues así, muy poquito a poco. Y cuando creamos que es suficiente, pues seguimos y cerramos. ¿Vale? Si vemos que nos hemos quedado cortos, metemos un poquito más. También podemos cerrar, pues no sé, como la mitad de lo que nos queda y luego por este agujerito introducir un poquito más de relleno. Eso ya
Como todo lo que hacemos a mano es al gusto de quien lo hace. Así que seguimos con los puntos deslizados. Vale, yo aquí miro a ver cómo me ha quedado de relleno. Yo creo que lo voy a dejar así porque mi intención es hacer un llaverito, entonces igual si lo... bueno, igual una gotita más. Le meto una gotita más para que se me quede aquí más... un poquito más de relleno y ya está. Vale, sí, yo creo que así está bien. Vale, voy a continuar con los puntos deslizados hasta que tenga todo cerradito. Así. Y el último también, aunque parece que no, el último que cuesta un poquito, también le hacemos un punto deslizado. Vamos a tejer 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a tejer 4 puntos bajos, comenzando a tejer en el segundo punto desde la aguja, ¿vale? Hacemos 1, 2, 3, 4, entonces tejemos un punto enano. Ahora lo que nos queda es cortar y luego esconder el hilito. En el séptimo punto, es decir, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este séptimo punto voy a empezar a tejer la cola del pececito. Vale. Y voy a coger el color amarillo. En este mismo punto voy a tejer un punto bajo. Voy a tejer 4 puntos. Voy a hacer una cadeneta al aire, le doy la vuelta y voy a tejer 2 puntos en cada punto. Y así hago un aumento. Tejo 2 puntos en cada punto. Y si he empezado con 4, voy a terminar con 8. En este último punto también voy a tejer el aumento aunque cueste, ¿vale? Y ahora sí, tengo que tejer una cadeneta, al aire antes de girar, y lo voy a hacer con el color azul, que es con el que voy a seguir tejiendo. Entonces hago la cadeneta y giro. Vale, y ahora voy a tejer un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. Voy a tejer un punto bajo, voy a tirar un poquito para ajustar, vale, un punto bajo y un aumento, un punto bajo y aumento. En este último tenemos que tejer también el aumento, así que hacemos un punto y otro del aumento, cadeneta al aire, giro. En esta nueva vuelta voy a tejer únicamente puntos bajos, 1, 2, 3, voy a tejer una cadeneta al aire y voy a cortar estos hilitos que ahora mismo pues no quedan muy bonitos, que digamos. Los vamos a ir a esconder. Los escondemos y entonces nos quedará la cola bien bonita. Vale, para hacer la aletita vamos a mirar más o menos que nos cuadre pues con la mitad de la colita más o menos. Entonces yo creo que este punto sería
igual el que haría el del medio, así que me voy justo al de detrás para empezar en él. Voy a tejer aquí como una cadeneta, ¿vale? Me voy al siguiente punto, le voy a enganchar así por debajo y tejo un punto deslizado. Hago lo mismo en el siguiente punto y punto deslizado, y lo hago una vez más en el siguiente punto y punto deslizado. Vale, esto es así como se nos tiene que ver. No se nos ve muy bien porque justo está el color amarillo debajo, vale, pero son 3 cadenetas. Ahora lo que voy a hacer es tejer una cadeneta al aire y voy a girar el tejido. Ahora voy a trabajar con medias varetas, entonces voy a tejer 2 medias varetas en la primera cadeneta, es decir, hago un aumento de medias varetas. En la siguiente cadeneta voy a hacer una media vareta y en la última cadeneta voy a tejer 2 medias varetas. Voy a tejer una cadenita al aire, giro y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y en el último, que siempre cuesta un poquito, también 5, y aquí hago una cadenita al aire y corto. Tiro, ¿vale? Y aquí tenemos la aletita. Si queréis, se la hacéis también a este lado, o si no, lo dejáis tal cual. Ahora sí, hay que esconder todos los hilitos. Aquí está el pececito, ya listo para ponerle el ojito. Como veis, está prácticamente terminado. Yo le he dejado solo una aletita aquí. No le voy a poner nada por detrás, eso ya sabéis, a gustos, ¿vale? Entonces, para hacer el ojito, le voy a poner una cuentita. Le podéis poner una cuenta, lo podéis bordar, le podéis poner con fieltro, incluso le podéis poner un ojito de seguridad. Eso sí, lo tenéis que hacer pues cuando llevamos esta altura del amigurumi tejido, y después ya lo cerraréis con el ojito puesto, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a elegir dónde poner el ojito. Yo creo que va a ser un poquito así hacia abajo, así le da un aire más tierno, ¿vale? Entonces voy a tirar un poquito para esconder el nudito y ahora sí cojo la cuenta Aquí está el pececito terminado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita para que os avise de los nuevos vídeos, darle me gusta al vídeo y, por qué no, también compartirlo. Nos vemos en el siguiente.